Dios bendiga a toda la audiencia. Nos encontramos nuevamente con otro programa más de revelación de los últimos tiempos. Este programa yo sé que va a ser de mucho interés para todos ustedes. Y está conmigo también mi compañero de milicia, lo podríamos decir, compañero de trabajo y de lucha en el ministerio, el hermano Luis Balestier, que en este momento también nos saluda. Y él vamos a estar los dos en el programa durante todo el tiempo, siempre tratando de llevar lo mejor para todos ustedes. Así que no se le olvide enviarnos las preguntas. Vamos a darle los correos electrónicos y les vamos a dar también los números de teléfonos. El correo electrónico donde nos pueden escribir es tiempoderevelación@gmail.com, tiempoderevelación@gmail.com, y al número de teléfono 510-565-5410. Así que está conmigo también hermano Balestier. Cuéntenos cómo ha estado todo este tiempo en que no hemos aparecido en la televisión, ¿no? Ha sido bien interesante porque cuando yo oí que íbamos a tener este programa, ligerito tantas cosas vinieron sobre mi mente, pensamientos, preguntas que yo tengo, preguntas que yo sé que el público tiene, preguntas que la iglesia tiene, preguntas que personas que uno ve diariamente tiene. Es un tiempo de revelación, como tú dices, y este es el tiempo de aprender. Nosotros queremos aprender. Yo sé que el Señor nos ha bendecido con mucha sabiduría, con mucho entendimiento de su palabra, y yo creo que este es el tiempo que las personas quieren conocer más de lo que está sucediendo en el mundo, quieren conocer lo que está sucediendo en la iglesia, que está sucediendo en la palabra de Dios. Y para mí es algo bien emocionante. Yo estoy bien emocionado de estar aquí y poder compartir esto con usted. Sí, porque es que también nos damos cuenta de algo, y es que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, necesitamos tanto de la palabra de Dios. La Biblia nos dice, ¿no? Muy claramente, nos dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y es algo interesante que la falta de conocimiento hace que muchos cristianos no puedan, digamos, recibir las bendiciones que Dios tiene ya para todos nosotros. Así que este es un tiempo muy interesante, y yo sé que has recibido preguntas y cosas que precisamente ha sido una de las inquietudes suyas, ¿no? Que este programa, porque realmente a mí me gustó mucho cuando me dio esa idea, cuando usted me dio esa idea sobre lo que era la revelación, sobre las preguntas, sobre todo lo que necesitaba el pueblo, y eso me gusta mucho. Así que estoy dispuesto para que todo lo que traigas a la mesa lo podamos desarrollar para todos ustedes. Y yo también me siento bien emocionado porque sé que las preguntas que nos han hecho a nosotros diariamente vienen de todo lado. Teníamos el programa de radio y yo sé que tú pudiste recibir tantas llamadas que no podemos contestar todas, pero lo bonito es que estamos aprendiendo cada día más y cada día más y cada día más, y aún como las personas que nos están viendo a nosotros estamos aprendiendo, y eso es lo importante, que todos estamos compartiendo en lo que es la palabra de Dios. Ok, entonces vamos a dar comienzo a este segmento del día de hoy. Y yo quisiera que nos contara, cuénteme cuáles son esas preguntas que ha recibido y cuáles son las inquietudes que en este momento tiene y que me gustaría que compartiéramos en este momento. Pues yo hice una lista aquí, tengo unas cosas escritas. Una de las cosas que yo he visto y que cuando estoy hablando con personas, aún personas que son creyentes, que son cristianos, y personas que no son creyentes, yo creo que se ha metido aún en la iglesia, ¿verdad? Que cuando uno acepta a Jesucristo como Salvador personal y se hace cristiano, o sea, es una persona que cree en Dios, que cree en la Biblia, que cree que la Biblia es 100% la palabra de Dios, esa persona empieza a vivir. Y una de las preguntas que nosotros recibimos es: ¿por qué es que
aún el cristiano, aún como el inconverso, tiene muchos problemas. Y yo estuve mirando en la Biblia en Salmo 34, versos 17 y 20, y dice que muchos son las aflicciones que tenemos en el mundo, o sea, que tenemos. En Salmo 34, 17, 20. Mi pregunta es, ¿por qué es que cuando una persona viene al conocimiento de Cristo tiene tantas aflicciones? Bueno, básicamente lo que dice la Biblia no es que la persona venga a adquirir aflicciones cuando viene al camino de Cristo, sino que tiene muchas aflicciones de su vida pasada. Tiene muchos problemas de rechazo, y uno de los problemas principales que tiene la persona cuando viene al camino de Cristo es el problema del rechazo. Ha venido con un rechazo de su vida, y podríamos ampliar mucho porque este es un tema muy largo, y podríamos comenzar hablando de que hay personas que vienen con rechazo desde la niñez, desde la época prenatal, y es algo bien impactante como un niño, cuando ha sido engendrado, puede comenzar un rechazo en el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque la madre de pronto fue violada y rechaza a ese niño. Entonces vienen palabras contra ese niño, quieren en ese momento, rechazan el embarazo. También viene otro problema, y es cuando una pareja ya han tenido sus hijos, pero de pronto llega algún hijo o cometen un error y quedó en embarazo. Después de 10, 15, 5 años, 20 años, bueno, lo que sea, ya no esperaban más hijos. Entonces, muchas veces el hombre le dice a la mujer, le dice, ¿por qué quedaste en embarazo? Y ella toma una actitud contra el bebé porque no esperaba quedar en ese embarazo. Entonces, comenzamos a ver el rechazo desde esta época. Después vemos el rechazo también cuando el niño comienza a crecer. Una de las etapas más importantes que tiene un niño es entre la edad desde que nace hasta los 7 años. Es la época del crecimiento, es como una esponja, es la época donde se cimentan todos los cimientos, las bases del niño. Entonces, si un niño es abusado verbalmente, si un niño es abusado sexualmente, si un niño no lo educan bien, no le dan amor, o al contrario, le dan demasiado amor, demasiada protección, cualquiera de estas cosas puede llevarlo a un rechazo. Y el niño va creciendo con ese rechazo. Y podríamos hablar de muchos otros campos, ¿no? En la edad de la adolescencia, el rechazo en la adolescencia, el rechazo en la edad madura, el rechazo en el matrimonio, y cuántas cosas traemos nosotros al Evangelio. Entonces, cuando venimos a la palabra de Dios, automáticamente es como una luz que viene y alumbra la oscuridad que hay en nosotros. Y es cuando nos damos cuenta que tenemos tantos problemas y que por eso necesitamos la luz de Cristo. Necesitamos que la revelación del Espíritu Santo venga a nuestras vidas para que nuestras vidas sean totalmente iluminadas. Eso es bien interesante porque ahí se puede ver que cuando la persona viene al camino del Señor, esa persona ya viene con todos esos problemas. Exactamente. Ya viene con todos esos problemas y como tú dices, el rechazo. Y es bien interesante porque cuando yo estuve viendo o leyendo de lo que es el rechazo, yo no sabía que era tan profundo, que iba aún cuando está el bebé en el vientre de la madre, cuando rechazo por palabras verbal se dice, de tantas formas que viene el rechazo en la vida, y muchas personas aguantan eso en su corazón y no entienden lo que le está sucediendo en su vida, pero siempre reaccionan por medio del rechazo. Exacto, entonces cuando viene la iluminación de Cristo a nuestros corazones, comenzamos a ver todos esos problemas. Entonces venimos, pero lo más hermoso de esto, lo más hermoso es que cuando conocemos a Jesucristo, cuando conocemos su palabra, Él comienza a limpiarlos. La sangre, la Biblia dice que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, nos limpia de todo lo del pasado, nos limpia de toda maldad, nos purifica, nos limpia, y es cuando nosotros podemos empezar a llevar una vida diferente, y podemos nosotros aceptar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Te puedo hacer esta pregunta, y esto porque este versículo lo estuvimos mirando, ¿verdad? Y hay muchas personas que
cuando nos preguntan de ciertos versículos. En Juan 15:18, Jesús está hablando y dice, sí, y yo creo que tú lo puedes decir mejor, yo lo voy a decir en inglés: If the world hates you, it hated me before it hated you. Si el mundo me odió a mí, también a ustedes los odiarán. Ok, precisamente nuestro Señor Jesucristo fue rechazado. Cuando vemos nosotros, el principio dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el primer rechazo que tuvo Jesús cuando llegó fue el rechazo, primero, de los líderes que habían en la iglesia. Después comenzó el rechazo de una comunidad, de un mundo al que Él le había hablado, al que Él le había hecho milagros, y lo rechazaron. Después viene el rechazo aún de sus mismos discípulos, porque cuando Él muere, cuando Él lo llevan preso al pretorio, lo llevan preso, e inmediatamente ellos salen huyendo. O sea, Él ve el rechazo en ese momento. Uno de sus apóstoles lo negó. Otro lo traicionó. otros corrieron. Otros corrieron, exacto. Lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Entonces vemos que él fue en ese momento rechazado, y él puede conocer lo que nos iba a pasar a nosotros. Él sabía que nosotros íbamos a ser rechazados, porque no solamente venimos del rechazo de nuestra familia, sino también el rechazo del evangelio. Cuando nosotros llegamos a tener una claridad perfecta del evangelio, vamos a tener muchos rechazos. Pero ese rechazo, lo más importante de todo esto, es que cuando nosotros caminamos en Cristo Jesús, la Biblia dice que los ángeles ministradores del Señor están para nuestro servicio y para ayudarnos en esos momentos. Mira lo que dice, es interesante que tú dijiste esto, porque mira lo que dice en 1 de Pedro 2:4, dice, rechazado por los hombres, pero precioso en Dios. O sea que Dios nos ve precioso, aunque el hombre nos rechaza a nosotros. Esa es algo bien interesante, y es algo que nosotros, la mayoría de las personas no pueden comprender, no han podido entender, que cuando nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo recibimos como Señor y Salvador, y Él perdona nuestros pecados, automáticamente Él ya no nos vuelve a ver como pecadores. Él no nos va a ver así, Él comienza a vernos como santos, porque es nuestro espíritu, no es nuestra carne. La carne de por sí es difícil que nosotros la podamos ver, y mucho menos Dios va a ver la carne bien, porque la carne no puede heredar el reino de los cielos. La Biblia dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que hereda el reino de los cielos? Solamente el espíritu del hombre. Entonces, cuando nosotros somos salvos, cuando recibimos la luz de Cristo, Él ve nuestro Espíritu Santo y Él sigue viéndonos a nosotros santos. Aunque cometamos errores, sí, somos humanos, vamos a cometer muchos errores. Pero aquí es donde viene algo muy interesante y algo tremendo, y es que nosotros usemos ese versículo muy poderoso de Romanos 12:2, donde dice que renovaos vuestro entendimiento. O sea, que renovemos nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que podamos conocer la voluntad de Dios, que es agradable, santa y perfecta. Y Él comienza a mirarnos como santos. O sea, ante el mundo puede que nos vean mal, pero ante Dios somos preciosos. Eso es algo que yo creo que aún para el creyente es bien difícil comprender si no en realidad toma la palabra de Dios cada día y busca. Porque muchas veces aún el cristiano, yo he hablado con muchos creyentes que se sienten, aunque son cristianos y han aceptado a Jesucristo, pero todavía en sus vidas espirituales y sus vidas normal quizás sienten el rechazo quizás de la vida anterior. En 2 de Corintios 12:9 dice: mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente, es una de las palabras del apóstol Pablo que él habla cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Somos débiles, pero hay algo bien interesante. Nosotros tenemos que comenzar a pensar, tenemos que comenzar a cambiar nuestra mentalidad. No es con oracioncitas, no, sí tenemos que orar. El orar es muy hermoso, pero no son las pequeñas oraciones las que van a cambiar nuestra manera. Yo puedo cometer muchos errores, puedo venir con 1000 errores de mi pasado, y una oración no va a transformar mi vida, no va a cambiar mi vida. Yo puedo hacer 1000 cosas.
yo tengo que comenzar a tener, a vivir una vida madura en Cristo. ¿Y cómo vivo esa vida madura en Cristo? Sencillo. Primero, el Señor dijo que lleváramos todo pensamiento cautivo a su obediencia. Entonces, comienzo a ordenar mis pensamientos. Comienzo a entregarle mis pensamientos a Cristo Jesús. Comienzo a mirar qué es lo que viene de mi pasado. Digamos, si yo tengo orgullo, tengo que renunciar a ese orgullo, pero con mis labios. Renuncio y lo rechazo y no lo acepto. No acepto el renuncio. No acepto el orgullo, no acepto la ira. Renuncio a la ira, renuncio al mal genio, renuncio a todas esas cosas malas del pasado. Pero eso no es una sola oración, un solo día. Tiene que haber un hábito diario, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta el milagro que el Señor viene a hacer en nuestros corazones y en nuestra vida. Y ese rechazo, ese pasado que fue duro, amargo, que fue triste, se tiene que ir. Y comenzamos a ver nosotros las cosas hermosas que Dios tiene para cada uno. Wow. Increíble, increíble. Otra pregunta que nosotros recibimos... personas que dicen, ¿cómo yo sé que Dios no me va a desamparar? ¿Cómo yo puedo estar seguro que Dios no me va a desamparar? Bueno, y es una pregunta muy válida. ¿Cómo sé yo que Dios no me va a desamparar? Bueno, es bien interesante esa pregunta. Primero, tenemos que mirar nuestra vida, tenemos que vivir de nuestra experiencia. ¿Cuál es la experiencia que nosotros traemos? Y mirar la experiencia de la humanidad. La experiencia de la humanidad es que Dios ha protegido a la humanidad. La humanidad se mantiene, la humanidad se sostiene. Pero aparte de eso, el Señor nos dio promesas en la Biblia. Promesas están en Isaías, están en profetas, y Jesús vino y nos dio promesas. Cuando nosotros nos aferramos a las promesas, eso se llama fe. La fe es tan importante que hay en el corazón. Y es bien sencillo poderlo explicar en una persona natural. Un hombre que tiene fe para construir, digamos, un carro de madera, ese hombre por la fe, primero lo fabrica en su mente, después lo plasma en un papel, y después toma las herramientas y comienza a fabricarlo y hacerlo, lo construye. Por la fe, dentro de un poco tiempo va a haber hecho ese carro. Exactamente sucede con el Señor. Yo comienzo con cosas pequeñas, pero por la fe cada día voy desarrollando más y más y más y más la fe, y a medida que yo voy desarrollando la fe, entonces voy entendiendo que Dios me puede ayudar, que Dios me puede dar las bendiciones. Por eso la Biblia nos dice muy claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Es totalmente imposible. Y tenemos que creer que Jesús es nuestro galardonador, el que nos da todo para que podamos recibir realmente lo que Él nos entrega. Amén. Yo estaba mirando en Salmo 27:10 que dice, aunque mi madre y mi padre me han desamparado. Yo me pongo a pensar de las personas que no son cristianos. Vamos a hablar por un segundo de las personas que no son cristianas. Y han pasado tiempos que su madre, su padre lo rechazaron, lo dejaron solo, no lo soportaron, abusaron de ellos, como estamos viendo hoy en día en las noticias. Vemos que personas están abusando de niños y cosas así. ¿Cómo uno puede ver la gracia de Dios en algo así, cuando uno ve a una persona que ha pasado por tanta tragedia? Porque vemos aún lo que sucedió en New Jersey con este muchacho que mató a todos esos niños. Él tenía rechazo en su corazón, él tenía algo ahí que dicen que a él no lo podían tocar, a él no le gustaba que lo toquen, porque había pasado por tantas cosas. El divorcio de su mamá y su papá, eso se le quedó en su corazón, y fue cuando él cometió ese crimen que sucedió en New Jersey, cuando mataron a todos esos niños. ¿Cómo uno puede tratar con una persona que ha pasado por tantas cosas? Bueno, básicamente tenemos que comenzar primero explicando de todo lo que sucede. Primero que todo, el Señor hizo al hombre, lo creó. El hombre en su desobediencia se apartó de Dios.
Al apartarse de Dios, el hombre tuvo que comenzar con su propia sabiduría a caminar, con sus propias experiencias. Esas propias experiencias lo llevaron a un rechazo, lo llevaron a cometer fracasos, a cometer problemas, a salirse de las leyes de Dios. Eso fue haciendo una sociedad corrupta, una sociedad desordenada, una sociedad que ha creado, que ha hecho fenómenos en la sociedad. Esos fenómenos son estos jóvenes, estos hombres que se convierten en criminales de un momento a otro. La pregunta que muchas personas se hacen es, ¿por qué Dios permite esto? No es que Dios permita o no permita esto, no, Dios no tiene nada que ver en esto. ¿Por qué? Porque Él nos hizo, la Biblia dice que nos hizo imagen y semejanza, y que nosotros teníamos la libertad de poder tomar una decisión y seguir sus leyes, seguir su camino, seguir su verdad. Cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta de algo. Vamos siendo construidos bajo la moral, vamos siendo hechos bajo ciertas leyes, bajo ciertos caminos que nos van llevando a un camino recto, un camino verdadero, ¿sí? Vamos entendiendo. Entonces, cuando vemos este problema con esta gente, lo único que podemos hacer nosotros como cristianos es tratar de llevarles el evangelio, tratar de llevarles la palabra y esperando, ¿no?, que ellos la acepten. Porque si una persona no quiere aceptar el evangelio, difícilmente puede lograr entender lo que Dios tiene para ellos. Pero si la persona logra conocer el evangelio y conocer la palabra de Dios, la misericordia de Dios es tan grande, que nosotros no alcanzamos a comprenderla ni a entenderla, que hace la transformación y el cambio en estas personas. Y estas personas pueden llegar a ser parte otra vez de la sociedad, aunque tenga que pagar las consecuencias de su delito. Bien interesante ese punto, porque la Biblia dice en Juan 1:11 que Él vino a los suyos y no los recibieron. Jesucristo también tenía que pasar, Él vino como humano. Él era Dios, pero vino como humano. So, Él sentía ese rechazo. Él tenía que pasar por ser rechazado, ser escupido. Él tenía que pasar por todas esas cosas. So, para Jesús siendo, porque vino en la forma del hombre, ¿verdad? Él fue tentado, él pasó por todo eso. ¿Qué podemos ver por la Biblia que Él hizo para, como quiero decir, para prepararse o para hacerse fuerte para poder tratar con ese rechazo que el mundo tenía para él? Porque recuérdate que el mundo tenía todo ese rechazo listo para él, porque sabemos que el enemigo es el que trae todo ese rechazo. Exacto. Bueno, Filipenses 2 nos habla, nos dice que él se preparó por la obediencia. Él obedeció al Padre, él obedeció todo. Entonces, él se preparó porque nosotros, cuando somos obedientes a Dios, es algo increíble, algo que pasa, es algo sobrenatural. Cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos su palabra, cuando obedecemos al Padre, algo sucede en nuestro interior que nos prepara y nos capacita para soportar cualquier cosa que haya sobre la tierra y poder solucionar los problemas. Es algo que es sobrenatural, no lo podemos entender, no lo podemos comprender, pero sabemos que por la obediencia a nuestro Padre Celestial vamos a tener la sabiduría y el entendimiento para poder solucionar todos los problemas. Esa es la diferencia entre el que conoce de Dios, conoce a Jesucristo, lo recibe en su corazón, y aquel que ha negado su existencia o aquel que dice que no quiere saber nada de Jesucristo. Wow, increíble. En Isaías 53:3 dice que Él fue despreciado, y es bien famoso ese versículo, Isaías 53:3, rechazado, un hombre de sufrimiento. Ahí está la palabra, un hombre de sufrimiento, que sabía lo que era la enfermedad, ¿verdad? Sabía lo que era ser despreciado, y que nosotros no vimos el valor en él. Ese es el enfoque que Isaías le da, ¿no? Isaías le da un enfoque de lo que es humano, la parte humana, porque tenemos que saber nosotros que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Como hombre, lloró, sufrió,
tuvo rechazo, como hombre tuvo todo y tuvo que aprender obediencia como hombre. Pero lo que había dentro de él era el Espíritu del Señor. Era el Espíritu Santo de Dios que estaba dentro de Jesús. Quiero regresar a lo que tú dijiste de la obediencia, porque ese punto se me quedó, me impactó, la obediencia, porque muchas veces nosotros quizás no nos gusta esa palabra, obediencia, ¿no? Pero viendo a Isaías 53:3, Jesús conocía esta palabra, ¿verdad? Él conocía la palabra de los profetas, porque la Biblia dice que él vino, ¿verdad? Para confirmar, ¿verdad? So, esa fue su preparación, porque él conocía esta palabra de los profetas. O sea, hay un versículo en la Biblia, yo creo que es en Mateo, que dice que él fue y sacó uno de los rollos y empezó a leer de Isaías. So, cuando tú estás hablando de la obediencia, tú estás hablando que no importa que Él era Jesucristo, Él vino en la carne y nosotros como humanos tenemos que someternos a Dios. Exactamente, esa es una de las partes bien importantes, porque la obediencia comienza en el momento en que nosotros empezamos a buscar a Dios y a conocer su palabra. Ahí comienzan los primeros rudimentos, las primeras bases de la obediencia. Es el anhelo y el deseo de yo tener que saber quién es mi Dios. ¿Quién fue el que me creó a mí? ¿Quién fue el que me hizo a mí? ¿Quién es ese Dios grande y poderoso? Poderlo buscar en la palabra de Él, poder ir a comprenderlo, entenderlo, conocerlo. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo puedo yo obedecer a Dios si yo no conozco la palabra de Él? Si yo no le puedo obedecer a mi Padre si yo no conozco las órdenes que mi Padre me está dando. Es sencillo. Entonces igualmente sucede con Dios. Si yo no conozco las órdenes de mi Padre Celestial, ¿cómo le puedo yo obedecer? Pero entonces aquí comienza la verdadera obediencia. Primero, la obediencia en nuestro corazón, obedecernos a nosotros mismos, que eso es algo bien importante, obedecernos a nosotros mismos, a la conciencia que nos está enseñando cada día que tenemos un Dios poderoso. Obedecer a nuestra conciencia y después podemos obedecer a Dios con facilidad. El problema es que la mayoría de las personas, precisamente por el rechazo que han tenido, no se obedecen a sí mismos. La misma conciencia le dice, hay una persona, digamos, vamos a hablar de una persona que le gusta el alcohol. La conciencia le dice, no tome alcohol porque vas a tener una cirrosis y vas a enfermarte. El hombre lo sabe en su corazón, de que ese alcohol le va a hacer daño. Pero no obedece a su conciencia y tercamente se va y se emborracha. Entonces viene la consecuencia. Exactamente sucede con Dios. La conciencia nos enseña, Romanos capítulo 5 nos lo dice, que la misma conciencia nos enseña a nosotros la existencia de nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos que obedecer a nosotros mismos para poder conocer la palabra de Dios y poder obedecerle al Dios Todopoderoso. Increíble, increíble. Yo sé que nos estamos metiendo en unas aguas bastante profundas, pero la razón por qué hacemos estas preguntas es porque aún en las iglesias de hoy hay tantas situaciones que están sucediendo y estamos viendo en este tiempo, y yo sé que como pastor tú puedes hablar de esto, hemos visto los ataques que han venido, aún con los creyentes, que muchos tienen duda, muchos están pasando por preocupación, la economía, cosas así, y viene ese temor que quiere tomar el lugar, ¿verdad? Y muchas veces como que algo le pasa a la fe, ¿verdad? Y nosotros como que queremos ser obedientes, pero vienen esos ataques que son bastante fuertes. ¿Cómo tú puedes hablar? Depende del tipo de ataque que venga, porque suceden muchos ataques. El primer ataque que sucede en el creyente es la duda. La duda. Es lo primero que se viene, la duda. ¿Por qué? Porque nuestra carne es especialista en desvirtuar las leyes de Dios. El ser humano, somos débiles en nuestro carácter, en nuestra manera de ser. Normalmente un hombre, por más fuerte que sea, con sus propias capacidades es imposible lograr cosas grandes. O sea, esto no se trata de lo intelectual.
Exactamente, no se trata ni de lo intelectual ni de humano. Aquí se trata de algo sobrenatural. Entonces, el cristiano debe venir con una completa seguridad. Seguridad. Cuando yo voy con completa seguridad, yo no dudo y yo puedo pasar el puente. Y sé que voy a ser salvo. ¿De qué? Porque no solamente salvo de la ira venidera. Aunque tenga muchas dificultades, pruebas, exacto, tiempos que, como dijo el apóstol Pablo, que dijo, ¿quién me quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Ese fue un punto que para él fue bastante fuerte. Eso, cuando vienen esos tiempos, porque yo sé como pastor y yo sé como personas, vienen esos ataques que uno dice, wow, ¿cómo voy a hacer? Y vienen esos ataques. ¿Cómo podemos hacer en esos momentos, cómo puedo decir, en esos momentos cuando uno se siente tan débil? Exacto, por eso le digo, entonces la palabra de Dios viene y nos da la fortaleza. ¿Para ser salvos de qué? ¿Salvos de qué? Porque lo que le estaba hablando ahora, no es salvo solamente de que voy a ir al cielo o al infierno. Porque miles de personas me dicen, pero ¿qué más infierno que el que yo estoy viviendo en esta tierra? Entonces, la palabra de Dios me va a enseñar a que yo voy a ser salvo de las cosas malas de esta tierra, del hambre en esta tierra, del dolor en esta tierra, de la inmundicia en esta tierra, del fracaso en esta tierra. ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo a ordenar mis pensamientos en Cristo Jesús, entonces yo comienzo a liberarme de todos esos errores, del rechazo, del orgullo, de la maldad, del pecado en sí, de tantas cosas que vienen a nuestra vida que no nos dejan crecer. Entonces, el cristiano en la iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Enfocarse en creer, enfocarse en ordenar sus pensamientos con Cristo, enfocarse en ordenar los pensamientos de acuerdo al pacto de gracia, al pacto que está escrito y que fue dejado por nuestro Señor a través del apóstol Pablo. Ese pacto que nos enseña cómo debemos de caminar, cómo debemos de vivir. Entonces, con esa verdad, mi vida comienza a ser totalmente diferente. Y es, ¿cómo debe ser nuestra vida diaria? Yo tengo que levantarme todos los días, pero tengo que levantarme con una sonrisa en mis labios, con una confesión. Tengo que confesar las cosas grandes y buenas, porque la Biblia me lo dice, que en la boca, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces cuando dice, si uno tiene gozo, uno va a estar cantando salmos, es lo que dice. Exacto. La Biblia. Y si está triste, no debe estar triste, sino confesar. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de mi vida. Yo me levanto a las 5 de la mañana para la oración. Pero mi primera oración es, Señor, gracias por este día maravilloso. Gracias porque hoy confieso de que es el mejor día de mi vida, que hoy tengo salud. Yo confieso que mis hijos están en perfectas condiciones. Yo confieso que la abundancia está en mi vida, que nada malo me va a pasar, que tú me has librado de todo mal, de todo peligro, que tus ángeles están conmigo, Señor Jesús, y que tu gloria me acompaña todo el día. Esa es mi primera confesión, esa es mi primera oración. Es como decir, Señor, yo creo que la sangre tuya ya lo hizo todo, pero ahora yo lo confieso y lo declaro para mi vida. Cuando yo hago eso, todos los días, ¿qué va a suceder? Comienzo el día. Perfecto, como lo dice el Salmo 118. El Salmo 118 lo dice muy claramente, dice, este es el día que ha hecho el Señor para mí. Amén. Ok, eso está increíble y está, yo lo quiero mirar de otra forma. Para la persona que ha sido rechazado, esa persona, y sabemos que el creyente está caminando, ¿verdad?, siguiendo al Señor. Hay muchas personas que cuando pasan por el rechazo, se ponen frías, o sea, su corazón se pone frío, ya no sienten como sentía antes. Dicen que ellos tienden de usar una arma que se llama la lengua. La lengua, y empiezan a expresar cosas
por medio de su boca. Y yo he visto personas que, yo sé que nosotros cuando hemos tenido los estudios, hemos hablado mucho de esto, de personas que vienen, cuando vemos cómo habla la persona, sabemos dónde está su corazón, porque la persona viene de una forma u otra. ¿Qué nos puede decir de eso? Mire, algo bien que me impacta mucho, un día iba yo en el avión, iba para Colombia, y se sentó un ejecutivo al lado mío, un señor, y claro, cuando yo lo vi, yo dije, wow, tremendo hombre, ¿quién será? Debe ser el dueño de una compañía, debe ser un empresario. Esa fue la percepción que tuve en ese momento. El señor se sentó al lado mío, inmediatamente me dice, soy el presidente de tal compañía, y yo saqué mi Biblia, nos pudimos hablar, saqué mi Biblia, me puse a leer, pero esperé que él hablara, yo no traté por menos de hablar y más de escuchar. Esperé que él comenzara a expresar. Y de pronto comenzó a hablar de la Biblia, comenzó a hablar de la palabra de Dios, comenzó a hablar mal. Entonces inmediatamente comencé a darme cuenta que este hombre venía con un espíritu de rechazo. Era un genio en las matemáticas, era un hombre grande, millonario. Quiero hacer un punto ahí, para las personas que nos están mirando. La Biblia dice que nosotros como cristianos y como creyentes siempre debemos de oír primero antes de hablar. Exacto. Entonces me doy cuenta al poco tiempo, después de que ya había hablado un poco, de que este hombre necesitaba amor. A pesar de todo el dinero, a pesar de toda la posición económica, necesitaba amor. Cuando niño, ese hombre fue rechazado. Inmediatamente yo fui a la Escritura, le dije 2 o 3 versículos de la Biblia que tocaron su corazón, y de pronto comenzó a contarme cosas, y después dice, yo no sé por qué le estoy contando a un desconocido. Le dije, no te preocupes, no te preocupes, no es a un desconocido, es porque Dios tiene algo contigo, y Dios quiere sanar tu corazón, porque y comencé a explicarle lo que puede ser uno rechazado, y cómo Cristo fue rechazado, y ese hombre, yo sé que su corazón, fue transformado y cambiado ese día. Pero ¿qué pasó? Eso lo vamos a ver siempre en las personas. Entonces nosotros... siempre son agresivos. Exacto, siempre lo vamos a ver en eso. Y muchas personas usan la lengua, comienzan a atacar, es la lengua, comienzan a atacar, y uno se da cuenta. Entonces uno tiene que estar calmado, tranquilo. Eso es bien interesante, porque la persona siempre dice, cuando se enoja o hace algo, dice una mala palabra. Eso es algo que siempre yo he visto cuando veo a una persona que algo le pasa, dice una mala palabra, sale con una maldición, se puede decir maldición, ¿verdad? Exacto, una maldición. Y muchas veces él mismo él está maldiciendo él mismo a las personas, o está diciendo, muchas veces maldicen a Dios. Exacto. ¿Por qué usan el nombre de Dios? Lo que estaba haciendo este señor. Él viene y maldice la Biblia. Dice, es que esa Biblia, eso que me trataron de enseñarme, no sirve para nada. O sea, en sus palabras, porque venía con un rechazo de su vida. Pero aquí es donde nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener mucha sabiduría para poder y pedirle la sabiduría al Señor. ¿Por qué no es la sabiduría humana? Si el día que nosotros hacemos sabiduría humana, ese día se acabó toda nuestra vida. Tenemos que usar la sabiduría de Dios y pedirle siempre al Señor. Por eso tenemos que estar confesando todo el tiempo la palabra de Dios, que somos hijos de Dios y que recibimos la sabiduría del Señor para esos momentos. Y eso es un buen ejemplo, porque nosotros vamos en este camino, ¿verdad? Nosotros vamos a conocer muchas personas que tengan diferente, como una persona agresiva, una persona que, como tú dijiste, que con su lengua estaba maldiciendo. Vienen personas que son bien orgullosos. Puede ser que sea la persona más educada de todo el mundo, pero cuando tú empieces a hablarle de Cristo, cuando tú empieces a hablarle de la Biblia, o cuando él sepa que tú eres un cristiano, como que va a venir con orgullo y se va a sentir un poquito como tú tratas con una persona que se siente, yo soy, como eso lo ve uno, y eso lo ve uno todo el tiempo, y uno tiene que batallar con esto, batallar todo el tiempo, pero sencillamente uno deja que la persona hable, y cuando la persona tiene problemas, el ser humano se va enredando en su propia lengua, pero eso es bueno, porque eso también nos da a nosotros un pie para poderlos ayudar. Podemos ayudar a estas personas. De otra manera sería imposible si no permitimos tener una amistad. Por eso fue que Jesús, dice la Biblia, que comía con publicanos, que bebía, y dice, vino el Hijo de Dios comilón.
Jesús no lo hizo porque quería estar en la fiesta, porque quería estar comiendo con pecadores. No, no, no. Es porque Él sabía que estas personas necesitaban su ayuda y que la única manera para ellos expresar todos sus problemas era en la comida, era en el momento en que estaban cenando, porque había una amistad y en la amistad la gente expresa todo lo que tiene por dentro. Ese es buen punto y gracias por ir ahí, porque una de las preguntas que nosotros hemos recibido es que ¿por qué es que cuando nosotros estamos y hay personas que son pecadoras todos somos pecadores, pero cuando hay personas que no son cristianos o son inconversos, hay muchas personas que dicen yo no debo de estar ahí, ¿cómo me puedo sentir confortable? Yo debo de estar ahí. Hay tantas cosas que ellos sienten, debo de estar ahí, están tocando música que no es agradable a Dios, o lo que sea, o están tomando, están lo que sea, o están hablando cosas. ¿Cómo nosotros como creyentes podemos tratar con una situación así? Bueno, aquí hay dos tipos de creyentes. Y gracias por esa pregunta, porque hay dos tipos de creyentes. Está el creyente que va con una misión, como Jesús. Jesús venía y iba con una misión: salvar a los hombres, sacar a los pecadores de la maldad. Pero existe otro cristiano, entre comillas, que va con otra misión. La misión de curiosidad, exacto, curiosidad, o de le sigue gustando las cosas le siguen gustando las cosas del pasado, le gusta regresar a Egipto. Entonces va con una digamos que va con otro pensamiento. Y está el otro cristiano, que es el cristiano legalista, el que puede conocer y sabe la misión que Dios le ha enviado, pero dice: yo no me puedo meter, yo no puedo ir a esa casa, porque están tomando, porque están bailando, porque esta gente... ¿Cómo puedo yo sacar a los pecadores? ¿Cómo los puedo yo sacar de esa miserableza donde están y ayudarlos si yo no estoy conociendo sus errores? Entonces, yo tengo que saber la misión que Dios ha puesto en mi vida. Primero tengo que conocerme a mí mismo, conocer lo que Dios me ha entregado. Y eso regresa otra vez a lo que es la obediencia, ¿verdad? La obediencia, porque si nosotros vamos a obedecer a Dios, va a ser para hacer su voluntad. Exacto. Tenemos que estar en la voluntad. O sea, Jesús vino y siempre decía que lo que Él estaba haciendo, Él no lo estaba haciendo para Él, sino que lo estaba haciendo para ser obediente a su Padre. Exacto. Entonces, ahí comienza lo que es la obediencia. Obedecemos al Señor, nos conocemos a nosotros mismos, porque cuando yo conozco a Dios, me conozco a mí mismo. Automáticamente empiezo a conocer, porque yo estoy hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, miren cómo llegamos a esto. Si yo estoy hecho a la imagen y semejanza de Dios, tengo que conocer al que me hizo, para conocer cómo yo soy. Vamos a sencillo. Si yo quiero conocer cómo está construido un carro Ford, tengo que ir a conocer a los ingenieros y mirar lo que los ingenieros están haciendo para conocer el carro que yo tengo en mi casa. Exactamente sucede en mi vida. Tengo que conocer al que me hizo a mí para yo poder conocer mi interior. Saber cómo va a correr, saber cómo va. Wow, interesante. Ok, yo te voy a dar unas palabras aquí. Yo sé que el tiempo se está yendo. Eso está tan interesante. Yo sé que el tiempo está. Ok, una persona que tiene, y solo te voy a dar esto bien así porque hay tantas preguntas que nos mandan, pero y solo te voy a decir una palabra y quiero que me diga, porque estamos hablando del rechazo. Exacto. Yo te voy a dar una palabra y tú me dices lo que viene a tu mente. Okay. El orgullo. Ok, el orgullo es una expresión de rechazo de una persona que ha venido de la pobreza. La inseguridad. La inseguridad. La inseguridad es una persona que cuando fue niño o cuando estuvo en su adolescencia no tuvo unas bases paternales donde él podía afianzarse y quedó débil para el resto de su vida. La crítica. Bueno, la crítica viene de uno
la mayor parte de las personas que han recibido la crítica vienen de esos momentos cuando nuestros padres, nuestros amigos, las personas que estaban al lado, hablaron de nosotros, nos criticaron, dijeron, mira que ese muchacho no sirve para nada, ese muchacho es muy feo, ese muchacho es esto, ese muchacho... Entonces, eso va creando en nosotros una raíz de rechazo y comenzamos a criticar. El necio, la persona que es necio. Ok, la persona necia es una persona que no ha tenido sabiduría no ha sido educada. El necio es una persona que ha sido criada, hecha sin las bases fundamentales del Evangelio ni de la moral que está en la Biblia. Hay personas que sienten el rechazo porque necesitan estar en cierto nivel. O sea, mi padre fue presidente de un banco, mi mamá fue vicepresidente. Ahora ellos sienten que tienen que ir a ese punto y muchas veces sienten rechazo por medio de eso. ¿Cómo uno trata? Porque la falta de conocimiento de sí mismo. Entonces, cuando yo no me conozco a mí mismo, yo trato de buscar una muleta. Y esa muleta es el nombre de mi padre, el dinero de mi padre, porque no me conozco a mí mismo. Y obviamente, si yo no me conozco a mí mismo, pues no conozco al Creador. Porque si yo conociera al Creador, pues yo no voy a necesitar de mi padre, ni el dinero de mi padre, ni el poder de mi padre. Yo sé quién soy en Cristo Jesús, y como yo sé quién soy en Cristo Jesús, voy a hacer lo que es agradable a Él y voy a crecer. Me gusta esa respuesta porque eso regresa al Salmo donde dice que aunque mi madre y mi padre me rechacen, todavía yo voy a estar bien porque tengo a Dios. O sea, bueno, me alegra mucho. Tengo una palabra más, la última, el celo. Sí. El celo. El celo. Vamos a terminar con el celo. Ok, el celo es la falta de algo, es el no tener algo que nos hizo falta en nuestra niñez. ¿Sí? Eso nos causó celo. La pobreza, por ejemplo, la falta de amor, la falta digamos, de amistad, la falta de cariño. Entonces eso trae celos y todo lo que esté a nuestro alrededor lo celamos, lo queremos para mí. Esto es mío, es mío, es mío. La persona celosa siempre se vuelve egoísta. Esto es mío y punto. Quiere atención. Y quiere atención. Y esto es mío, esto es mío. Y si de pronto ve que la persona que está a su lado o las cosas se le tratan de ir, reacciona como una fiera para tratar de guardar lo que... Y eso no debe ser así. Y es parte del rechazo. Es parte del rechazo. Ok, gracias a toda la audiencia. Bendiciones. Espero que este programa haya sido de una gran bendición y estaremos pronto estaremos en otro programa. Estaremos los dos con nuestro hermano Luis Balestier hablando de otras circunstancias y vamos a empezar a traer también invitados al panel, personas que vengan y que nos ayuden en cualquiera de estas preguntas, y también mándanos tus preguntas, por favor. Así que los dejamos en la pantalla, van a ver la dirección y el correo electrónico. Bendiciones a todos. Gracias, hermano, por haber estado con nosotros y porque seguimos adelante.